Bueno, entonces, en la primera parte de la clase de hoy vamos a repasar un poco el teorema de trabajo-energía. Así que esto formaría parte también del repaso de Física 1. La idea es esta: si tenemos un sistema de n partículas, lo que está acá sumado es la energía cinética total. Vamos a derivar la energía cinética total respecto del tiempo. Esto quiere decir, vamos a derivar la energía cinética total en la evolución del sistema de partículas. Es decir, a medida que el sistema evoluciona, esta energía cinética puede estar cambiando, y entonces estamos viendo cómo cambia en la evolución del sistema. Esta velocidad al cuadrado se puede escribir como el vector velocidad producto escalar con el propio vector velocidad de cada partícula. Entonces es la derivada de un producto. Los dos factores del producto son iguales, entonces al derivar ese producto, un medio se va a ir, y me va a quedar mi, bi, escalar la derivada de bi respecto de t. ¿Cómo sé que estoy derivando a lo largo de la evolución del sistema? Porque voy a reemplazar a mi por la aceleración i, lo voy a reemplazar por la fuerza, es decir, que es lo que vale en la evolución del sistema, es la segunda ley de Newton. Y entonces, lo que encuentro de este lado, una vez que integre en el tiempo, al integrar en el tiempo, bueno, la integral de la derivada es simplemente la propia energía cinética, y si integro entre una configuración inicial, que llamaré A, y una configuración final que llamaré B, a lo largo de esa evolución, entonces del lado de la izquierda, al integrar voy a tener la energía cinética en el estado final, en la configuración final, menos la energía cinética en la configuración inicial. Y lo que tengo del lado de la derecha es esta integral de las fuerzas resultantes. Estas son las fuerzas resultantes sobre cada una de las partículas, producto escalar con los desplazamientos que van haciendo esas partículas mientras el sistema evoluciona, integrado entre la configuración inicial y la configuración final. Cada uno de estos términos de la sumatoria es un trabajo de la fuerza resultante sobre cada partícula del sistema. Por lo tanto, a la suma de todos esos términos lo voy a llamar el trabajo de las fuerzas del sistema, el trabajo que las fuerzas aplicadas al sistema realizan desde la configuración inicial A hasta la configuración final B. Bueno, como ya lo hemos preguntado en la clase anterior con relación a la cantidad de movimiento, al momento angular, nos interesaría saber cuál es el papel en este trabajo, en este teorema trabajo-energía cinética, cuál es el papel de las fuerzas internas. Podría caber la pregunta acerca de si las fuerzas internas realizan o no trabajo. Entonces ya sabemos que dentro de estas fuerzas resultantes participan fuerzas que son externas, que provienen de partículas ajenas al sistema, y otras fuerzas que son internas. Esas fuerzas internas que hemos indicado la clase pasada con una F minúscula. Entonces, en toda esta combinación de trabajos, en toda esta suma, aparecerán, por ejemplo, términos asociados con la partícula 1. Entonces, el desplazamiento de la partícula 1, bueno, sobre la partícula 1 habrá una serie de fuerzas internas. La fuerza que la partícula 1 recibe de parte de la partícula 2, de parte de la partícula 3, etcétera, etcétera. En particular, aquí tenemos uno de esos términos. El desplazamiento de la partícula 1 multiplicado por la fuerza que la partícula 1 recibe de parte de la partícula 2. Siguiendo con la sumatoria, encontraremos otro término, cuando i valga 2, cuando el desplazamiento del que se trate sea el de la partícula 2, de todas las fuerzas internas que actúan sobre la partícula 2, una de ellas será la F21, la fuerza sobre la partícula 2 debido a la partícula 1. Es decir, en toda esta sumatoria, en particular van a aparecer estos dos términos, los términos relacionados con la interacción 1,2. Después estarán los términos con la interacción 1,3, 3,2, etcétera, etcétera. Pero estos son los dos únicos términos
que tienen que ver con la interacción entre las partículas 1 y 2. Y entonces ahora voy a usar el principio de acción y reacción. Voy a reemplazar F2,1 por menos F1,2 para sacar F1,2 de factor común. Y entonces me queda el desplazamiento de la partícula 1 menos el desplazamiento de la partícula 2, que son los diferenciales de la posición R1 y de la posición R2. Ustedes saben que el diferencial de una resta es la resta de los diferenciales, de manera que lo que está escrito acá es el producto escalar entre F1,2 y el diferencial de R1 menos R2, la posición relativa de la partícula 1 respecto de la partícula 2. Este resultado no es cero, no tiene por qué ser cero. Entonces, pero podríamos preguntarnos en qué casos las fuerzas internas no realizan trabajos. ¿En qué casos este resultado sería cero? Bueno, claramente, para que este resultado sea cero, la variación de la posición relativa entre estas dos partículas tendría que ser perpendicular a la fuerza de interacción entre las partículas. Entonces vamos a ver como caso particular de esta situación, en donde el trabajo terminaría dando cero, el caso de un cuerpo rígido. En un cuerpo rígido, lo que distingue un cuerpo rígido es que la distancia entre las partículas que lo componen no cambia. Las distancias son los módulos de estos vectores, posiciones relativas entre las partículas. Entonces, por ejemplo, si la distancia entre la partícula I y la partícula J no puede cambiar, bueno, el módulo de este vector tiene que ser fijo. Ahora, si yo tengo un vector cuyo módulo es fijo, ¿cuál es la única variación permitida para ese vector? Ya lo hicimos la clase pasada con los versores, que son vectores de módulo fijo. Los cambios permitidos de un vector que tiene módulo fijo son exclusivamente cambios en la dirección. Pero los cambios en la dirección necesariamente son tales que el diferencial del vector, la variación del vector, tiene que ser perpendicular al propio vector. ¿Por qué? Porque si la variación del vector tuviera una componente paralela al vector, entonces el vector estaría cambiando de módulo, se estaría estirando o se estaría achicando, según para dónde apunte esa componente paralela. ¿Esto se entiende? Hacemos un dibujo. Mejor con un dibujo, sí. Bueno. Entonces, supongamos que tenemos tenemos un vector A en el instante t. Y en el instante t más delta t cambió su módulo. En este caso, creció el módulo. El vector diferencial A es A en t más delta t menos A en t. Es la diferencia entre estos dos vectores. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos vectores? Y bueno, pongo los dos vectores en un origen común y la diferencia es esta. Es decir, si yo tengo una variación de A que tiene la dirección del propio vector A, necesariamente el módulo va a cambiar. Entonces, las únicas variaciones de A que puedo permitir para que no cambie el módulo son variaciones perpendiculares a A. Entonces, el módulo, el vector A en t más delta t, va a ser así. Ustedes dirán, ah, no, pero ese vector yo lo veo en el dibujo más grande, porque el ángulo recto lo tengo con el vector horizontal, no con el vector que está oblicuo. Pero esto es un infinitésimo, así que a primer orden no hay cambio del módulo, es como un arco de circunferencia. Y el módulo de A es el radio de la circunferencia. ¿Está bien? Entonces,
aquellos vectores cuyo módulo no puede cambiar experimentan variaciones que son perpendiculares al propio vector. ¿Se entendió? ¿Seguimos? Sí, perfecto. Bueno, entonces seguimos. Entonces, en particular, esa tiene que ser la situación del cuerpo rígido. En un cuerpo rígido, las variaciones de las posiciones relativas entre las partículas del cuerpo son siempre perpendiculares a la posición relativa misma, ¿no? Y en esencia, este es el contenido de la cinemática del cuerpo rígido. Si ustedes van a ver lo que vimos la clase pasada, como es la descripción de la cinemática del cuerpo rígido, como es la velocidad, recuerden, B sub P menos B sub Q, es igual a omega, producto vectorial con RP menos RQ. Pero la velocidad B sub P menos B sub Q es la derivada de RP menos RQ respecto del tiempo. Entonces quiere decir que el diferencial de RP menos RQ es perpendicular a RP menos RQ, porque es el producto vectorial de omega por RP menos RQ, así que eso siempre da perpendicular a RP menos RQ. Así que lo que viene a decirnos esa ecuación para la cinemática del cuerpo rígido es exactamente esto que está acá, que lo único que puede hacer el cuerpo rígido es esto. Entonces, muy bien, aceptando que las fuerzas internas en un rígido son paralelas a las direcciones de las partículas, entre las partículas, aceptando esto, bueno, si F y J es paralelo a esto, automáticamente F y J es perpendicular a las variaciones de las posiciones relativas, y por lo tanto, en un cuerpo rígido, el trabajo de las fuerzas internas es cero. Pero en los sistemas que no son rígidos no es así. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos subiendo una escalera. Como consecuencia de haber subido la escalera, hemos hecho un trabajo en contra del campo gravitatorio. Hemos llegado a una posición más alta y tenemos una energía mecánica mayor. No habremos ganado energía cinética, pero habremos ganado energía potencial. ¿Quién hizo el trabajo? ¿Las fuerzas externas o las fuerzas internas? Necesitamos un trabajo no conservativo para ganar energía mecánica. ¿De dónde salió ese trabajo no conservativo? ¿Qué fuerzas tenemos aplicadas sobre el cuerpo cuando subimos la escalera? Tenemos aplicada la fuerza peso, pero es una fuerza conservativa. Entonces, ¿dónde está el trabajo no conservativo? Bueno, hay un contacto de los pies con los peldaños de la escalera. Y en ese contacto aparece una fuerza de interacción con el material de la escalera. Pero ahí no hay trabajo, porque ahí no hay desplazamiento. El pie no se desplaza en la dirección de la fuerza de contacto. El pie está fijo cada vez que se apoya en los peldaños. El trabajo no conservativo, para que varíe la energía mecánica, lo hicieron entonces las fuerzas internas de un cuerpo que no es rígido. Nuestro cuerpo no es rígido. Así que bueno, ahí tenemos un ejemplo concreto. Bueno, vamos al caso de las fuerzas que llamamos conservativas. Digamos, en general, el trabajo que hacen las fuerzas aplicadas sobre un sistema depende de qué camino ese sistema sigue en su evolución. Dicho de otro modo, esta expresión con la que calculamos el trabajo, el producto de la fuerza por el desplazamiento, es una expresión infinitesimal que vamos a integrar, pero no es un diferencial exacto en general. Quiero decir, no es cierto que cualquier expresión infinitesimal se puede escribir como el diferencial de algo. Si se puede escribir como el diferencial de algo, entonces decimos que esa expresión infinitesimal es un diferencial exacto. Veamos si esto es un diferencial exacto. Claro, ¿qué ocurre? Esto es un diferencial exacto, porque es el diferencial de x cuadrado más y cuadrado sobre 2. Efectivamente, ¿cómo calculo el diferencial?
tomo la derivada respecto de x, me da x, y multiplico por diferencial x, tomo la derivada respecto de y, me da y, y multiplico por diferencial y. Así que efectivamente esto era, digamos, el caso de una fuerza conservativa. El potencial era menos x cuadrado más y cuadrado sobre 2. Es el potencial elástico. La fuerza es proporcional a las coordenadas de posición. Es un elástico agarrado en el origen de coordenadas. Dije, bueno, supongamos que el campo que me dieron es este. Entonces, lo que me estoy preguntando es si esto que está acá es un diferencial exacto. Entonces, ¿cómo chequeo que es un diferencial exacto? Bueno, la forma de chequear es la condición necesaria. La condición necesaria es que si esto es un diferencial de una función, no sabemos todavía de qué función, la otra estaba a la vista, pero no sabemos, lo que debería ocurrir es que esto que está acá sea la derivada de esa función respecto de x. Y que esto que está acá sea la derivada de esa función respecto de y. Pero si esto fuera así, yo tengo que, como las derivadas parciales conmutan, yo puedo hacer esta prueba. Estas dos cosas siempre me tendrían que dar iguales. Entonces, yo calculo esta derivando de f a dx respecto de y. Entonces, el y está acá, es lo que agregué, y me da x. Y la otra la calculo derivando respecto de x, la derivada respecto de y. Pero acá no hay ninguna x, entonces me da 0. ¿Son iguales? No. Entonces, no es cierto que este otro caso corresponda a una fuerza conservativa. Es decir, no es cierto que el trabajo infinitesimal siempre se puede escribir como el diferencial de algo. Un infinitésimo, una forma diferencial, así se llama en realidad, no tiene por qué ser exacta, no tiene por qué ser el diferencial de algo. Supongamos que sí se puede escribir, que me dan un campo de fuerzas tal que f por f escalar de diferencial r es exacto. Es decir, que lo puedo escribir como el diferencial de una función. A esa función la voy a llamar menos b. Entonces, ese tipo de fuerzas, tales que f por el desplazamiento es un diferencial exacto, las voy a llamar conservativas y enseguida vamos a entender por qué. Ustedes ya saben por qué, porque hicieron física 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ese fuera el caso, veamos cuánto da el trabajo entre la configuración inicial A y la configuración final B. Tendría que integrar entre A y B menos el diferencial de B. Pero la integral del diferencial B es B. Y entonces con este menos me da B en A menos B en B. ¿Y qué resulta en ese caso? Que cuando las fuerzas cumplen esta condición, cuando son del tipo que llamamos conservativas, el trabajo entre una configuración inicial y una configuración final no depende de qué camino se siguió para ir desde A hasta B, sino que depende exclusivamente de la configuración inicial y de la configuración final. El trabajo de las fuerzas conservativas es independiente del camino. En particular, el trabajo de una fuerza conservativa sobre un camino cerrado vale 0, porque si yo... Camino cerrado en el sentido de que vuelvo a la configuración inicial. Porque si la configuración final B coincide con la configuración inicial A, bueno, entonces esto da 0. Vamos a poner un ejemplo típico de una fuerza que no es conservativa. Voy a tomar no un sistema de partículas, sino una única partícula. Y la voy a hacer recorrer sobre una mesa un camino cerrado, de manera que la configuración final es igual a la configuración inicial, es decir, que vuelva al punto de partida. Y me voy a ocupar del trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico sobre la mesa, en ese camino cerrado. La fuerza de rozamiento tiene la particularidad de ser siempre opuesta a la velocidad. Por lo tanto, es opuesta al desplazamiento.
se opone al desplazamiento, por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento, el trabajo infinitesimal, es siempre negativo. Cuando yo lo integre, voy a estar sumando, una integral no es más que una suma de infinitesimos, voy a estar sumando siempre cantidades negativas. El trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo sobre cualquier camino, inclusive sobre un camino cerrado. El trabajo de la fuerza de rozamiento es siempre negativo, por lo tanto, no puede ser una fuerza conservativa. Eso sería un ejemplo, entonces, de una fuerza no conservativa. Y si se trata de un campo de fuerzas, como en el ejemplo que dimos antes, bueno, tengo que ver cómo es la fuerza como campo, es decir, cuánto vale la fuerza en cada punto del espacio, y analizar si la expresión de su trabajo infinitesimal es o no un diferencial exacto. Bueno, otra forma de decir que una fuerza es conservativa es la siguiente. Si de lo que se trata es de que valga una expresión de este tipo, recordemos cómo se escribe el diferencial de una función. El diferencial de una función, supongamos que estemos trabajando con una única partícula, y entonces esta función debería depender de la posición de la partícula. Entonces sería una función de 3 variables. Bueno, en general, para una función definida en el espacio y que sea además independiente del tiempo, su diferencial se calcula de esta manera. Derivo a la función respecto de cada una de sus variables y multiplico por el diferencial de la respectiva variable. Pero esto lo puedo condensar en una expresión más compacta, usando la notación del gradiente. El gradiente de una función es el vector que se forma con las derivadas de la función, es decir, las componentes cartesianas del vector gradiente son las derivadas de la función respecto de las coordenadas cartesianas. En coordenadas esféricas, bueno, iremos a una tabla y veremos cómo es la forma del gradiente. Pero en una base cartesiana, las componentes cartesianas del vector gradiente son las derivadas de la función respecto de las coordenadas cartesianas. Entonces, esto que está acá lo podemos leer como el producto escalar entre el desplazamiento de x, de y, de z, de una supuesta partícula, y el gradiente de esta función b. Si comparo entonces estas dos expresiones, la que tengo acá arriba, cuando definimos a qué vamos a llamar fuerzas conservativas, con esto que está acá, concluimos, y como esto tendría que ocurrir para un desplazamiento arbitrario, concluimos que la fuerza tiene que ser menos el gradiente de la función que llamaremos potencial, o energía potencial. Digo porque en electrostática llamamos energía potencial a U y potencial a la energía potencial por unidad de carga. Así que acá estamos hablando de la energía potencial. Bueno, muy bien. Entonces, si las fuerzas conservativas son aquellas que se escriban como menos el gradiente de una función que llamaremos energía potencial, las fuerzas conservativas tienen entonces estas propiedades. Si le tomo el rotor, como el rotor de un gradiente siempre da cero, el rotor de un campo conservativo tiene que ser cero. Y si el rotor es cero, uso el teorema de Stokes, y entonces obtengo que la circulación, es decir, que el trabajo a lo largo de un camino cerrado es cero, lo que dijimos antes. Bueno, muy bien. Si en lugar de una sola partícula tuviese un sistema de partículas, entonces la energía potencial tendrá que depender de las posiciones de todas ellas. Y si yo quiero obtener la fuerza conservativa que actúa sobre la iésima partícula, tendré que tomar las derivadas del gradiente respecto de las coordenadas de la posición de la partícula iésima. Entonces eso lo voy a indicar de esta manera, el gradiente sub i. El gradiente sub i es el gradiente que deriva respecto de las componentes x y z de la posición RI.
Bueno, en ese caso puedo sumar el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema y descomponerlo en el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo del resto de las fuerzas. El trabajo, cuando el sistema evoluciona desde una configuración A a una configuración B, lo puedo descomponer como el trabajo de las fuerzas conservativas, que no va a depender de cómo fue desde A hasta B, simplemente va a depender de A y de B, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, que sí va a depender del camino seguido. Lo que habíamos visto al comenzar la clase es que el trabajo de todas las fuerzas es la variación de la energía cinética. Y el trabajo de las fuerzas conservativas es la diferencia de energía potencial. Es la energía potencial en la configuración inicial menos la energía potencial en la configuración final. Es decir, es menos la variación de la energía potencial. Ese menos es por este menos que pusimos acá. ¿Y para qué lo pusimos? Bueno, porque de esa manera ahora el trabajo de las fuerzas conservativas lo voy a pasar del lado de la energía cinética y entonces los potenciales que están restando van a pasar sumando, es decir, el potencial evaluado, la energía potencial evaluada en la configuración final que estaba restando va a pasar sumando y la vamos a sumar con la energía cinética en la configuración final y la energía potencial de la configuración inicial que estaba sumando va a pasar restando y entonces va a quedar sumada en esta diferencia, va a quedar sumada a la energía cinética de la configuración inicial. A la suma entonces de la energía cinética y la energía potencial, como sabemos, la vamos a llamar energía mecánica del sistema. Y entonces lo que dice esta relación es que la variación de la energía mecánica del sistema, cuando evoluciona de una configuración a una configuración B, es igual al trabajo que hicieron las fuerzas no conservativas en esa evolución. Es este resultado. Y entonces este resultado nos habilita a enunciar un teorema de conservación de la energía mecánica. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, la energía mecánica se conserva. De ahí que llamemos conservativas a las fuerzas que derivan de una energía potencial. Bueno, vamos a ver qué sucede con las fuerzas conservativas internas. Si existen fuerzas internas conservativas, es decir, si las fuerzas de interacción entre los pares de partículas son conservativas, habrá una energía potencial, B y J, asociada a cada par de interacción. Esto es, habrá una energía potencial IJ, que dependerá, por cierto, de la posición de la partícula I y de la posición de la partícula J, tal que la fuerza sobre I debida a J, recuerden siempre nuestra notación, esto se lee la fuerza sobre I debida a J. El primer índice indica la partícula que está recibiendo la fuerza, sobre la que actúa la fuerza, y el segundo índice, la partícula que la ejerce. Entonces, si yo quiero obtener la fuerza sobre I, tendré que tomar el gradiente, como dijimos, respecto de las coordenadas de la partícula I. Y entonces, F y J es menos el gradiente I de B y J. Ahora, ¿en qué situación la fuerza de interacción, la F y J, termina dando en la dirección de la recta que une las partículas? ¿Cuándo sucede que F y J es paralelo a R y J? Que es una situación de sumo interés. La clase pasada vimos que es la situación en la cual los momentos de las fuerzas, los torques de las fuerzas internas se cancelan y no contribuyen a la variación del momento angular. Bueno, para que esto suceda, la clase pasada ya lo habíamos dicho, que si la fuerza de interacción depende solo de la distancia entre las partículas, entonces la interacción no selecciona ninguna dirección particular en el espacio. La única dirección seleccionada es la propia dirección entre las partículas. Y entonces tenemos que esperar que la fuerza de interacción esté a lo largo de esa dirección. Entonces vamos a hacer ahora la cuenta para un potencial que solo dependa de la distancia entre las partículas.
La distancia es el módulo de la posición relativa entre las partículas. El módulo del vector R y J, vamos a llamar R y J el vector RI menos RJ. Entonces vamos a considerar potenciales de interacción que dependan de las distancias entre las partículas. Y vamos a calcular este gradiente, a ver qué da. Bueno, entonces, para tomar las derivadas, lo que tengo que hacer es derivar B y J respecto de su argumento, hacer una regla de la cadena. Derivo B y J respecto de su argumento, y luego le tomo el gradiente, cambiado de signo, al argumento. El argumento es el módulo de este vector. R y J, el argumento de B y J es el módulo de RI menos RJ. ¿Ustedes recuerdan cómo se calcula este gradiente? ¿Quieren que lo hagamos? Anticipo el resultado. El resultado va a dar que el gradiente de R y J es el vector R y J dividido su módulo. Es decir, es el versor que va de la partícula J a la partícula I. Bueno, lo voy a calcular. Primero recordemos quién es RI menos RJ. Módulo. ¿Qué es lo que quiero derivar? Esto es la raíz cuadrada de XI menos XJ al cuadrado más lo mismo I menos IJ al cuadrado más, perdón, más lo mismo para más lo mismo para Z, ¿no? Entonces, ¿cómo tomo el gradiente? El gradiente respecto de I es derivar respecto de XI, derivar respecto de XJ, de XI, de I sub I y de Z sub I. Cada una de las componentes del gradiente es una derivada parcial respecto de cada una de las coordenadas cartesianas. Así que voy a hacer solamente la derivada respecto de XI, porque las otras, la derivada respecto de Y y respecto de Z es lo mismo. Entonces tengo que derivar este módulo. Como hay una raíz, lo primero que va a ocurrir es que va a aparecer un factor 1/2 y la raíz va a quedar a la menos 1/2, la raíz va a ir abajo. Y después tengo que derivar dentro de la raíz respecto de XI. El único lugar donde se encuentra XI dentro de la raíz es acá. Entonces me queda dos veces XI menos XJ. El 2 con el 2 se va. Y esta va a ser la componente X del gradiente del módulo de RI menos RJ. Ahora fíjense que la componente X del gradiente de RI menos RJ contiene la componente X de RI menos RJ. Esto que está acá es la componente X de RI menos RJ. Y lo que está acá abajo es el módulo de RI menos RJ. Entonces, ¿quién va a ser el gradiente? El gradiente va a ser RI menos RJ dividido su módulo, que es lo que está escrito acá. RI menos RJ dividido su módulo. Porque cada componente cartesiana de este gradiente es igual a las componentes cartesianas de este vector dividido su módulo. Bueno, muy bien. ¿Se cumple el principio de acción y reacción? Bueno, para que se cumpla el principio de acción y reacción, tengo que verificar que si intercambio los índices, la fuerza de interacción cambia de signo. Vamos a ver, si intercambio los índices acá, no pasa nada. Este es el módulo de RI menos RJ. Si intercambio los índices, el módulo queda igual. Acá, si intercambio los índices, en vez de tener RI menos RJ, voy a tener RJ menos RI. Y entonces va a haber un cambio de signo. Bueno, acá no hay ningún problema con el signo. Esto sigue siendo una derivada respecto del módulo. Y bueno,
lo único que haría falta es que, naturalmente, BIJ sea igual a BJI. Si BIJ es igual a BJI, bueno, ocurre esto. Por supuesto que esto es así, ¿no? Porque la energía potencial IJ caracteriza la interacción entre la partícula I y la partícula J, entonces tiene que tener esta simetría. Bueno, muy bien. Entonces, calculemos el trabajo de las fuerzas internas. A ver si tengo éxito para borrar esto. Okay. Bueno. Calculemos el trabajo entonces de las fuerzas internas. Como siempre hacemos, si yo quiero calcular el trabajo total de las fuerzas internas, bastará considerar una interacción, un par de interacciones en particular. Y el resto será sumar el mismo resultado que obtenemos para ese par. Entonces voy a tomar el par de interacción 1, 2. Voy a calcular el trabajo que ocurre en la interacción entre la partícula 1 y la partícula 2. Y entonces, en ese trabajo que voy a considerar, tengo que tener en cuenta el trabajo que hace la fuerza 1,2 sobre la partícula 1 y el trabajo que hace la fuerza 2,1 sobre la partícula 2. En una cierta evolución del sistema entre una configuración A y una configuración B. Entonces, como se trata de fuerzas conservativas, voy a reemplazar F1,2 como menos el gradiente 1, porque F1,2 actúa sobre la partícula 1, de B1,2, y F2,1 como menos el gradiente 2, de B2,1, escalar de R2. Ahora bien, B2,1 es lo mismo que B1,2. Esto que está acá, bueno, esto que está acá no es otra cosa que B1,2. ¿De cuántas variables depende B1,2? ¿De 3? Depende de 6, porque depende de la posición de la partícula 1 y de la posición de la partícula 2. Depende de la distancia 1,2. Y la distancia 1,2 se calcula con las coordenadas de la partícula 1 y con las coordenadas de la partícula 2. Tengo x y z para la partícula 1, x y z para la partícula 2. B1,2 es una función de 6 variables. Si yo diferencio una función de 6 variables, voy a hacer 6 derivadas parciales multiplicadas cada una de ellas por el respectivo diferencial de la coordenada en cuestión y sumar esos 6 términos. Entonces, en esta primera integral, en este primer integrando, tengo la derivada respecto de x1 multiplicado por diferencial x1 más la derivada respecto de y1 multiplicado por diferencial y1 más la derivada respecto de z1 multiplicado por diferencial z1. Y por acá sigo, más la derivada respecto de x2, respecto de x2 por diferencial x2, más la derivada respecto de y2 por diferencial y2, más la derivada respecto de z2 por diferencial z2. Es decir, entre estos dos términos formo el diferencial completo de B1,2. Están las 6 derivaciones. Entonces lo que tengo acá entre estas dos integrales es menos el diferencial de B1,2. Y si yo integro entre A y B el diferencial de B1,2, como de cualquier función, siempre la integral del diferencial de una función es la propia función, integrada entre evaluada en los extremos, entonces me queda, con este menos me queda B1,2 evaluado en A, menos B1,2 evaluado en B. Entonces, el trabajo de las dos fuerzas que participan en la interacción entre la partícula 1 y la partícula 2 es la variación de B1,2, o la diferencia de B1,2. No la de B1,2 más la de B2,1, porque si hiciera eso estaría sumando dos veces lo mismo. Es decir, por cada interacción entra un solo potencial de interacción, entra un solo término, no entra B1,2 y B2,1. Si yo hiciera entrar B1,2 y B2,1 estaría
calculando el doble del verdadero trabajo en la interacción. Quiere decir entonces que si me interesa calcular el trabajo total de las fuerzas internas conservativas, el trabajo total es la suma de la variación de B12 más la variación de B13, B14, etcétera, etcétera, pero no la de 2,1, 3,1, 4,1, etcétera, etcétera. Es decir, es la sumatoria doble sobre I sobre J, pero para I menor que J. También puedo usar la sumatoria para I mayor que J, pero siempre la interacción, cada interacción tiene que aportar un solo potencial, no los dos. Eso B12 o B21 son iguales, da lo mismo, pero uno solo de ellos. Entonces, este símbolo que está acá está indicando una suma doble. No pongo la doble suma para ahorrar notación, pero se trata de una suma doble. Quiere decir entonces que si yo quiero pensar en un único potencial, en una única energía potencial asociada a las fuerzas internas conservativas, esa única energía potencial interna es la suma doble para I menor que J de los B y J. Porque entonces yo puedo decir que el trabajo de las fuerzas conservativas internas va a ser la B interna en A menos la B interna en B, entendiendo que B interna es todo esto. Si me molesta usar la suma para I menor que J, puedo usar la suma para todo I para todo J poniendo un medio, para cuidarme de que estoy sumando dos veces la misma cosa. Pero recordemos que esa suma doble aún tiene esta indicación, que I tiene que ser distinto de J, porque no hay autointeracciones. No hay B11. Bueno, muy bien. Entonces, lo que tenemos que rescatar acá es que en la energía potencial interna, cada interacción entra una sola vez en la sumatoria. Por ejemplo, un problema típico de física 1. Dos partículas que interactúan a través de un resorte que las une. Si eta es el estiramiento del resorte, ¿qué voy a usar como energía potencial en ese problema? Para trabajar con la conservación de la energía mecánica, etc. Voy a usar un medio de K por eta cuadrado. Es la energía elástica de ese único resorte, de esa única interacción. Bueno, muy bien. Lo mismo han hecho ustedes con la energía potencial electrostática para la interacción en un sistema de cargas. Si además de estas fuerzas conservativas internas existiesen fuerzas conservativas externas, a esta energía potencial interna habrá que sumarle la energía potencial externa, que resultará de la interacción con cada partícula exterior, de cada partícula del sistema con cada partícula exterior al sistema. Bueno, vamos a seguir entonces. Sí. Bueno, vamos a ver un tema que no forma parte del programa de Física 1, así que sería el primer tema verdaderamente novedoso. Es un teorema, este teorema del virial, vamos a ver enseguida de dónde surge esta palabra, que es útil en particular para estudiar sistemas de muchas partículas. Digamos, se aplica a sistemas de muchas, de pocas, no importa, pero es útil en particular para estudiar un sistema de muchas partículas, porque los sistemas de muchas partículas son claramente muy complicados de estudiar integrando las ecuaciones de movimiento. Porque las ecuaciones de movimiento, debido a las interacciones, están acopladas entre sí, y bueno, entonces se forma una cantidad de ecuaciones diferenciales acopladas que es enorme y que no es evidente cómo se integra. Es más, este problema de la integración de las ecuaciones de movimiento de sistemas de varias partículas surge ya en el problema de tres cuerpos. El problema de tres cuerpos no tiene solución general conocida, tiene solamente algunas soluciones particulares exactas. Pero la solución exacta general, en forma analítica me refiero, no es conocida.
El problema de dos cuerpos, en cambio, sí. El problema de dos cuerpos vamos a estudiarlo dentro de unas clases. Entonces, bueno, de ahí surge el interés de un teorema que nos permita saber algo del comportamiento de los sistemas de muchas partículas, caracterizar de alguna manera ese comportamiento. Y este teorema parte de esta definición, que es la definición de la función llamada virial, esta función G, que está definida de esta manera. Tengo una colección de partículas, tengo sus velocidades y sus posiciones respecto a algún sistema que será inercial, porque voy a usar enseguida las leyes de la dinámica. Y entonces voy a ver cómo cambia esta función G a medida que el sistema evoluciona. A medida que evoluciona de acuerdo a las leyes de la dinámica. Entonces vamos a ver cómo es ese cambio. Y entonces voy a derivar acá este producto. Voy a derivar primero RI, y al derivar RI obtengo simplemente la definición de la velocidad de la partícula I. Entonces queda BI cuadrado, módulo de BI al cuadrado, queda esto. Y ahora derivo B sub I, el primer factor, eso me da la aceleración, y la masa por la aceleración, por ley de la dinámica, es la fuerza resultante sobre la partícula I. El primer término es 2 veces la energía cinética del sistema. Y el segundo término lo dejamos expresado así como lo obtuvimos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a promediar el resultado obtenido en un intervalo de tiempo tau. ¿Cómo se hace un promedio de una función continua del tiempo? Se la integra en ese intervalo de tiempo, de 0 a tau, y se divide por el intervalo de tiempo, en este caso tau. Es lo mismo que hacen ustedes cuando promedian, por ejemplo, la potencia en un circuito de corriente alterna. Bueno, pero integrar la derivada de G es simplemente G evaluado en los extremos de integración, en tau y en 0. Y todavía me falta dividir por tau. Como esto es el promedio de lo que está a la izquierda, también lo tengo que interpretar como el promedio de lo que está a la derecha. Así que lo tengo que asociar con 2 veces el promedio de la energía cinética y el promedio de esta expresión que todavía no le hemos dado un nombre. Entonces, lo que nos va a interesar para obtener algún resultado interesante acá es aquellos casos en donde esta expresión, G en tau menos G en 0, es decir, G en t igual a tau y G en t igual a 0, dividido tau, los casos en que esta expresión se anula. Un caso claro en donde esta expresión se anula es el caso de los sistemas periódicos. Si un sistema tiene periodo tau, quiere decir que al cabo de un tiempo tau, sus velocidades, las velocidades de sus partículas y sus posiciones vuelven a ser las mismas. Se vuelve a repetir la misma configuración al cabo de un tiempo tau. Eso es que el sistema sea periódico. En ese caso, entonces, G en tau es lo mismo que G en 0 y esta cantidad se anula. Ahora, otra forma que tendríamos de anular esta cantidad es en aquel caso en donde esta función G no diverge y hacemos tau tender a infinito. Para que esta función G no diverja, las velocidades de las partículas y sus posiciones deberían permanecer acotadas para todo t. Entonces, bueno, si esperamos un tiempo tendiendo a infinito, esto tiende a 0, y ya sea en el caso 1 como en el caso 2, llegaríamos al resultado que se conoce como el teorema del virial. Que como este miembro es 0, entonces despejamos la energía cinética promediada como un medio de el promedio de esta expresión. Los sistemas que cumplen con esta relación, ya sea que están en la condición 1 o en la condición 2, decimos que están virializados. Es una expresión, una forma de hablar. Bueno, históricamente, en 1870, Clausius enunció este teorema diciendo que la vis viva era el nombre que se le daba a la energía cinética. Es la fuerza viva.
la vis viva promedio es igual a su virial. Así dijo Clausius, y por eso a este segundo miembro se lo llama el virial de Clausius. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones o cómo queda, por ejemplo, este teorema del virial para el caso de un sistema aislado. ¿Qué significa que el sistema está aislado? Que las únicas fuerzas sobre las partículas del sistema son fuerzas internas. Entonces, en ese caso, en esta sumatoria, estas resultantes de fuerza sobre cada una de las partículas no serán ni más ni menos que la suma de las fuerzas internas sobre cada una de las partículas. Y como siempre, entonces, para entender qué resultado vamos a obtener acá, bastará con entender qué pasa con cada par de interacción. Así que concentrémonos en la interacción 1,2 y vemos que queda acá. En la fuerza resultante sobre la partícula 1 va a estar la fuerza que le hace la partícula 2, la que le hace la partícula 3, etc. Es decir, va a estar F1,2, F1,3, F1,4, etc. Concentrémonos en la interacción 1,2. Entonces, cuando I valga 1, me voy a quedar con el término F1,2 por R1. Y cuando I valga 2, me voy a quedar con el término F2,1 por R2. Y después, cada uno de los restantes pares de interacción van a generar situaciones similares. Así que bastará comprender qué pasa con estos dos términos, F1,2 por R1 más F2,1 por R2. Nuevamente, igual que siempre, como vale el principio de acción y reacción, reemplazo F2,1 digo, reemplazo F2,1 por menos F1,2. Saco factor común F1,2 y me queda F1,2 por R1 menos R2. R1 menos R2 es la posición relativa que llamamos R1,2. Si repito el procedimiento con todos los pares de interacción, entonces encuentro el resultado de que la sumatoria que participa del virial de Clausius se expresa de esta manera, donde hay un término por cada interacción. Es decir, F1,2 por R1,2, pero no está F2,1 por R2,1. Por eso la doble sumatoria va con I menor que J. Bueno, con este resultado en mano, vamos a ver qué pasa si este sistema aislado que estamos considerando, además es conservativo. Si el sistema aislado conserva la energía mecánica. Es decir, ¿qué pasa si las fuerzas de interacción derivan de potenciales de interacción B y J que dependan solamente de la distancia entre las partículas? Ya hemos hecho el cálculo que en ese caso las fuerzas de interacción se expresan de esta manera. Son menos la derivada del potencial de interacción respecto de la distancia correspondiente por el versor que va de una partícula a la otra. Ustedes saben que un tipo de potencial que nos interesa sobremanera son los potenciales de la forma R a la alfa, porque con R a la alfa involucramos el potencial elástico, por ejemplo, el R cuadrado, y el potencial gravitatorio o la interacción electrostática entre cargas, con R a la menos 1. Así que déjenme estudiar cómo sería la situación para esta familia de potenciales que se pueden escribir como potencias de las distancias. Entonces, si yo derivo un potencial de la forma R y J a la alfa respecto de R y J, me baja el alfa, me queda R y J elevado a la alfa menos 1. ¿Bien? Pero todavía a esta F y J la tengo que multiplicar por R y J. Entonces, al multiplicar por R y J, aquí me queda R y J al cuadrado. Pero está dividido por R y J. Entonces me queda un R y J, que multiplicando al R y J elevado a la alfa menos 1, me vuelve a dar R y J a la alfa. El resultado de todo esto es que bajó un alfa, pero se reconstituyó la energía potencial. Me volvió a quedar el R y J a la alfa. Entonces, lo único que pasó fue que B y J se multiplicó por menos alfa.
Quiere decir entonces que en el virial de Clausius, la cuenta que tengo que hacer es esta cuenta que está acá. Pero esta suma para I menor que J de B y J es lo que llamamos la energía potencial interna. Entonces, para un sistema aislado conservativo con potenciales de interacción de la forma R y J a la alfa, potencias de la distancia, el teorema del virial dice finalmente que la energía cinética promedio del sistema es alfa sobre 2 por la energía potencial interna promedio del sistema. Recuerden de dónde salió este 1/2. Acá había un menos 1/2. Así que el menos canceló a este menos que está acá y el alfa quedó dividido 2. Como el sistema es conservativo, se conserva la energía mecánica, es decir, también puedo decir que el promedio de la energía cinética más el promedio de la energía potencial tiene que dar una constante, que llamamos E. Y entonces si combino este resultado del teorema del virial con el resultado de la conservación de la energía, puedo ver a este sistema como dos ecuaciones con dos incógnitas y puedo despejar T y B. Y entonces la energía cinética promedio de estos sistemas tiene esta forma y la energía potencial promedio tiene esta otra forma. Un caso particular importante, como dijimos, es el caso alfa igual a -1. Es el caso gravitatorio, es el caso electrostático. Si alfa es igual a -1, bueno, acá en el denominador queda 1. Y en el numerador queda un menos C. Ahora, la energía cinética es siempre positiva. Eso quiere decir que si el sistema autogravitante, es decir, un sistema aislado cuyas partículas interactúan gravitatoriamente entre sí, un sistema autogravitante, por ejemplo, podría ser una galaxia que estuviera suficientemente alejada de otras galaxias para poder despreciar fuerzas externas. Un sistema autogravitante virializado necesariamente tiene que tener energía mecánica negativa, porque del teorema del virial sale este resultado, y como el sistema es autogravitante, el alfa que tengo que considerar es -1, y para que la energía cinética resulte positiva, la energía mecánica tiene que ser negativa. Bueno, es decir, para que un sistema autogravitante con energía inicial sea mayor que 0 termine virializándose, tendrá que ocurrir que algunas de sus partículas se alejen infinitamente del sistema, llevándose energía, hasta que al final la energía baje a un valor negativo y el sistema se virialice. Esa sería la conclusión. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de este resultado, o más bien de este resultado. Primera aplicación, bueno, un sistema autogravitante, como dijimos, por ejemplo una galaxia. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una estimación grosera, pero bueno, una estimación al fin, de la energía cinética del sistema, suponiendo que todas las partículas son iguales, todas tienen la misma masa. Entonces, ¿cuál sería en ese caso la energía cinética promediada? Bueno, la energía cinética de cada partícula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, así que sería la velocidad promediada de las partículas multiplicado por las n partículas del sistema. Entonces esto por un lado. Por otro lado, todavía no estoy usando el sistema de virial, estoy haciendo una estimación de los dos personajes que intervienen en este resultado. Por otro lado, por el lado de la energía potencial gravitatoria interna, la energía potencial de la interacción entre un par de partículas es menos g por m cuadrado, es decir, la masa de una por la masa de la otra, pero estoy entendiendo que las masas son todas iguales, dividido una distancia típica, una distancia promedio, porque estoy promediando.
multiplicado no por el número de partículas, como dice acá, sino por el número de interacciones, por el número de pares de partículas. Y el número de pares de partículas es el combinatorio N2. Y el combinatorio N2 es N por N-1 sobre 2. Bien, ahora voy a reemplazar estos dos resultados para un sistema autogravitante, es decir, voy a tomar alfa igual a -1 acá, voy a reemplazar estos dos resultados, y además voy a suponer que tengo un número muy grande de partículas, de manera que este 1 que resta acá, lo voy a despreciar y voy a poner directamente n cuadrado. Entonces, al reemplazar t promedio y b promedio en el teorema del virial, una de las n se van a simplificar, pero queda la otra n, el 2 con el 2 se va a ir, una de las masas se va a simplificar, y finalmente si paso el R promedio multiplicando, el resultado que va a quedar es este que está acá. El número de partículas multiplicado por la masa de cada partícula es la masa total del sistema. Y entonces, ¿esto qué dice? Esto dice que en un sistema de muchas partículas, autogravitante, la relación entre la velocidad cuadrática media de las partículas y la distancia media entre las partículas es tal que multiplicándolas me permite obtener una estimación de la masa total del sistema, dada por esta relación que está acá. Bueno, en los años 30, Zwicky, que era un astrónomo, estudió galaxias, cúmulos de galaxias, y hizo estimaciones de las velocidades cuadráticas medias y de las distancias medias entre las estrellas que integraban las galaxias, o las galaxias que integraban los cúmulos de galaxias, etc. Y entonces pudo estimar la masa de esos sistemas, la masa total de esos sistemas. Y esa estimación la comparó con lo que se llama la masa luminosa de esos sistemas, esas galaxias o cúmulos de galaxias. Es decir, de acuerdo a la luminosidad que emitían esos sistemas y caracterizando a las estrellas de esas galaxias como estrellas típicas, más o menos parecidas a estrellas conocidas como el Sol, y bueno, considerando qué luminosidad tiene el Sol, etcétera, etcétera, entonces uno puede decir, bueno, de acuerdo a la luminosidad de esas galaxias, hay una cierta cantidad de estrellas en esas galaxias. Y para la masa típica que tienen las estrellas, puedo estimar la masa total de la galaxia de esta otra manera, a partir de la luminosidad. Bueno, resulta que estas dos formas de estimar la masa de la galaxia dio una diferencia extraordinaria. La masa estimada por medio del teorema del virial dio unas 800 veces más grandes que las estimaciones de luminosidad. La conclusión que sacó Zwicky es que debería haber mucha materia oscura, materia que no emite luz en estos sistemas. Esta presunción de la existencia de mucha materia oscura en el universo fue confirmada por observaciones en los años 70 por el equipo de Vera Rubin, que lo que hizo fue estudiar movimientos de estrellas que estuvieran en los halos, en los bordes de las galaxias. Entonces, esas estrellas se tenían que mover de acuerdo al campo gravitatorio generado por las estrellas que estaban en el interior. Es decir, simplemente hacer la ley de Gauss, obtener entonces el campo gravitatorio al que está sometido una estrella que está por la periferia de la galaxia, y obtener la relación entre velocidad y distancia al centro, que corresponde a ese campo gravitatorio. Bueno, lo que resultó es que de la relación que se observaba entre distancia al centro de la galaxia y la velocidad de ese objeto que se movía en la periferia de la galaxia, la relación de velocidad a distancia correspondía a una masa que era mucho más grande que la masa luminosa.
Entonces, eso fue tomado, eso se ha observado en muchísimas galaxias y cúmulos de galaxias, y se ha tomado como una confirmación desde aquel entonces de que hay una gran cantidad de materia oscura en el universo. ¿Cuál es el origen de esa materia oscura? Es algo que todavía hoy en día no lo sabemos. Es un tema de investigación. Pero que viene, lo interesante para nosotros en este curso, es que viene de una primera consideración que hizo Zwicky en los años 30 y que después no fue tomado en cuenta. En realidad Zwicky fue olvidado en esa época y que partió a partir de un razonamiento del teorema del virial. Bueno, segunda aplicación. Vamos a ver un gas ideal confinado en un recipiente. ¿Qué es un gas ideal? Bueno, un gas ideal está formado por un conjunto de partículas, las moléculas del gas, las vamos a pensar como partículas, vamos a ignorar los detalles de las moléculas. Y lo de ideal significa que vamos a despreciar las interacciones a distancia entre las moléculas, las fuerzas que se ejercen a distancia. Vamos a considerar que la única interacción importante entre las moléculas es cuando las moléculas chocan. Entonces lo que tenemos en un gas ideal simplemente es un sistema de n partículas que interactúan chocando. Entonces, ¿qué sucede en el virial de Clausius cuando las partículas están libres y solo interactúan cuando chocan, cuando se encuentran? Bueno, sucede que en el virial de Clausius, recuerden esta expresión que terminaba dando esto, bueno, esta fuerza F1,2 solamente ocurre cuando las partículas chocan, pero cuando las partículas chocan están a distancia cero. Es decir, cuando las partículas interactúan, R12 vale 0. Por lo tanto, el virial de Clausius, la parte del virial de Clausius que corresponde a la interacción entre las partículas se anula. Ahora todavía hay otra interacción. El gas está confinado en un recipiente. Si el gas no se escapa del recipiente, es porque cuando las moléculas llegan a la pared del recipiente, chocan ahí también y se tienen que quedar del lado interno de la pared. Entonces vamos a analizar cómo contribuye al virial de Clausius, el sistema de partículas, estas fuerzas externas que provienen de la interacción con la pared. Y entonces en este caso lo que nos va a convenir es entender al gas no como un sistema de n partículas, sino como un fluido, porque quiero introducir la noción de presión. La noción de presión, si yo tengo un fluido interactuando con una pared, entonces la fuerza que ejerce la pared sobre un elemento del fluido que se apoya sobre la pared, sobre un diferencial de superficie, es la presión multiplicada por la superficie. La presión es la fuerza por unidad de superficie. Como las superficies, las orientaciones de las superficies cerradas, y la pared del recipiente es una superficie cerrada, las tomamos con orientación exterior, pero la fuerza que la pared del recipiente le hace a cada molécula que choca es hacia adentro del recipiente, entonces la fuerza va a ser el diferencial S vector cambiado de signo para que dé hacia adentro por la presión. Entonces la presión es fuerza por unidad de superficie multiplicado por superficie, nos da la fuerza, y este signo menos se acomoda con la orientación exterior del diferencial S para dar la dirección correcta, el sentido correcto a la fuerza. Entonces, en el virial de Clausius solamente tenemos que considerar estas contribuciones externas provenientes de la interacción con la pared, y entonces estas fuerzas infinitesimales que ocurren en la pared las vamos a integrar sobre la superficie de la pared. Entonces, estas fuerzas las tenemos que multiplicar por las posiciones de las partículas, pero ahora las partículas tienen posiciones continuas, es un fluido, y entonces esta expresión, con el signo menos, se integra sobre toda la pared del recipiente. Esta integral cerrada es una integral de superficie cerrada. Y como es una integral sobre una superficie cerrada, voy a aprovechar el teorema de la divergencia para calcularla. Esta P es una constante. Si suponemos que, que no hay ningún campo externo actuando sobre el gas, por ejemplo, si hubiera gravedad, la presión sería mayor en la profundidad del recipiente que en las partes más altas del recipiente, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el mar con el agua.
la presión es más grande en el fondo. Pero bueno, si la densidad es baja o si directamente no hay un campo externo, podemos pensar esta presión como constante, es muy buena aproximación, o si la diferencia de alturas es pequeña, etc. El hecho es que vamos a sacar la presión fuera de la integral como una constante. Entonces tenemos menos P afuera, y tenemos la integral de superficie cerrada de diferencial S producto escalar con R, que vía el teorema de la divergencia lo pasamos a la integral sobre el volumen interno de la divergencia de R. Ahora, ¿qué valor tiene la divergencia de R? ¿Quién es R? R es el vector X y Z, que va variando a medida que integramos sobre el volumen interno, sobre el volumen interior del recipiente. X y Z va variando. Pero lo que estoy integrando es la divergencia del vector X y Z. La divergencia del vector X y Z vale 3, porque tengo que derivar el vector R respecto de X, me da 1, más la derivada respecto de la componente Y del vector R respecto de Y, me da 1, más la derivada de la componente Z del vector R respecto de Z, me da 1. 1 más 1 más 1, me da 3. Entonces, divergencia de R es una constante que vale 3, sale fuera de la integral, y me queda la integral del volumen que me da el volumen del recipiente. El resultado entonces es menos 3 por P por el volumen. El biliar de Clausius, recuerde que tiene un menos un medio delante, entonces el menos cancela con el menos, y me queda un 3 medios de P por volumen, que reemplazando en el teorema del biliar, lo igualo con la energía cinética media. Ahora, por ley de los gases ideales, nosotros sabemos que el producto de la presión por el volumen es proporcional a la temperatura del gas. Por lo tanto, concluimos que si vemos al gas como un sistema de partículas, que eso es lo que realmente es el gas, la energía cinética, la temperatura es una medida de la energía cinética media del gas. Ese es el significado de esta variable termodinámica que llamamos temperatura.